creo que también es necesario, por ahí capaz que nos vamos siempre con cara larga, y no es esa la idea, es que nosotros nos vayamos de este lugar distinto a cómo venimos. La gente cuando está fuera del camino de Dios, viene con millones de problemas a la iglesia. Y si nosotros venimos a la iglesia y nos encontramos con millones de problemas, la gente no va a querer saber de Dios. Nosotros como cristianos tuvimos nuestras luchas, tuvimos nuestros ataques y vamos a seguir teniendo. Eso de entrada, desde ya. Dios no nos promete una vida placentera. Como dice su palabra en Juan 33:16. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman porque yo vencí al mundo. Pero anda a decirle eso a una persona que es nueva, que recién empieza. Y de hecho yo llegué a la conclusión de que muchos cristianos, de que muchas personas no son cristianas por lo mismo cristianos. Que dicen, o sea, que ven el comportamiento de otros tantos cristianos, digamos, y después dicen, che, pero si esto significa ser cristiano, entonces yo no quiero ser cristiano. Por eso es importante que nosotros sepamos reflejar a Dios en nuestra conducta, en nuestras acciones. Pero el cambio tiene que ser interno también. No nos sirve de nada. De hecho, Jesús mismo no vino a desaprobar la ley que ya estaba escrita, pero vino a hacerla cumplir de una forma distinta. ¿Por qué? Porque la gente la cumplía, pero en su corazón todo era podredumbre. Todo eran cosas malas. Y de hecho, yo creo que nosotros que estamos dentro del camino de Dios, hay luchas básicas, hay cosas que nosotros ya sabemos, hay cosas que ya conocemos. Entonces nosotros cuando venimos al camino de Dios y nos pasan tanto cosas buenas como también cosas malas, ya aprendemos, recibimos parte del alimento, hay cosas básicas que nosotros ya sabemos. Es decir, si nosotros estamos desanimados, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta fe. Entonces nosotros sabemos que nos está haciendo falta fe cuando nosotros, ¿qué hacemos? Le estamos dando más importancia al problema que a las promesas de Dios que están en su palabra. O sea, nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero ¿por qué nos cuesta hacer algo tan básico como aplicarlo? Entonces muchas veces surgen preguntas como la que les hizo, las que les hizo los discípulos, los apóstoles a Jesús en Lucas 17:5. Yo quiero compartir esta anécdota. Si se fijan, dice, entonces los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen. Dice, respondió el Señor, podrían decirle a este árbol sicómoro, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. Entonces, ¿cuál es el problema? Los discípulos le pidieron, aumenta nuestra fe. ¿Qué le respondió Jesús? Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, salí de acá y andá y plantate allá al lado del mar, o dentro del mar. Entonces, si ustedes si ustedes leen bien, como que ustedes dicen, pero al final no les dijo cómo aumentar la fe. Ellos le preguntan, ¿cómo puedo yo aumentar mi fe? Y Él no les dice, de esta forma pueden aumentar su fe. Dice, si tuvieran una fe tan pequeña. Fíjense que a Jesús no le importó la cantidad, sino que exista algo. Porque dice, si tan solo tuvieran una fe tan pequeña, entonces el problema no es nuestra fe. El problema es que nosotros no sabemos usarla. Si fuese pequeña, pero supiéramos usarla, nosotros podríamos ser capaces de mover un árbol y plantarlo en el mar. Son palabras de Jesús, no son mis palabras. Entonces, retrocediendo un poquito más, hay cosas tan básicas como si nosotros tenemos problemas y estos problemas nos están deprimiendo, nos están consumiendo, nos están atacando, ¿es porque nos está faltando fe? No. Son cosas que nosotros creemos. Nos falta fe. No, lo que pasa es que nosotros no la estamos usando. La fe que tenemos no la estamos aprovechando. Si fuese tan pequeña como un grano de mostaza. Y otra cosa, una semilla de mostaza es de las más pequeñas. Pero esa semillita que es de las más pequeñas, tienen la característica de que cuando son árboles,
producen una cantidad de fruto. ¿Y todo a partir de qué? De una semilla. Jesús vino a enseñarnos a través de parábolas. Fíjense que de lo pequeño Él puede sacar algo gigantesco. Entonces, el problema no es la cantidad, sino que nosotros no sabemos aprovechar la calidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos constantemente mirando el problema. Si nosotros estamos con nuestros ojos puestos en el problema en lugar de ver la palabra de Dios, por ejemplo, que dice Corintios 1 al 20, 2 de Corintios 1 al 20, dice que sus promesas son sí, amén. ¿Cómo nosotros conocemos la promesa? ¿Cómo viene la fe? Según la misma palabra de Dios. Primero, ¿qué es la fe? Él mencionaba justo en la adoración. Hebreos 11:1 nos dice la definición de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es, yo estoy esperando algo y aunque yo no lo veo, yo sé que eso va a suceder. Eso es fe. Es confiar aunque yo no veo indicios de que eso va a suceder. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos enfocados constantemente en todo eso que nos dice que no, ¿qué son los problemas? Vos ves los problemas, obviamente, vos ves una dificultad así de grande y vos ves que esa dificultad parece ser más grande que vos. ¿Y qué es lo que dice tu lógica? Yo no puedo con esto. ¿Por qué? Porque esto es más grande que yo. Pero si yo veo a Dios, y Dios, que tenemos un Dios grande, Dios, dice la palabra que no, o sea, Él es, no hay nada que se asemeje a su grandeza. Nosotros tenemos un Dios grande, pero si nuestro foco está en el problema y no en Dios, por supuesto que nuestra fe va a decaer. La palabra dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo aumentamos nosotros nuestra fe? Escuchando la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros... Y Jesús nos va a enseñar. Así como Jesús predicaba con la boca, también predicó con el ejemplo. Así que quiero que me acompañen a Mateo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense lo que hace el diablo. Vamos a hacer una pausa hasta acá. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que primero puso en duda el diablo? Nuestra identidad como hijo, su identidad como hijo. Lo retó, le dijo: si vos sos hijo de Dios. ¿Nunca les pasó eso? De que dicen: pero si vos sos cristiano. A veces los problemas te hacen pensar esto. Pero si yo soy cristiano, ¿cómo puede ser que me pasen estas cosas? Si yo sirvo a Dios, si yo lo sigo a Dios, ¿por qué me salen mal las cosas? ¿Por qué tengo tantas pruebas? ¿Por qué tengo tantas luchas? Y ahí empezamos a dudar de nuestra identidad como hijos. El enemigo es eso lo que busca, hacernos tambalear en nuestra identidad. Que nosotros no sepamos nuestra identidad en Dios. Por eso mucha gente viene a la iglesia, son nuevitas, vienen un par de semanas y después se apartan otra vez. ¿Por qué? Porque todavía no fueron maduras. Todavía no reconocieron su identidad como hijos de Dios. Cuando uno sabe quién es, no tiene duda de lo que los problemas pueden decir de nosotros mismos. Pero si tocan a Dios, es porque en realidad nosotros no conocemos a Dios. Ponerle que alguien quiera venir a hablar mal de vos. O alguien te venga con el chisme y te digo: mira, esta persona dice esto de vos. ¿Entendés? Y es como, bueno, pero déjale a esa persona, porque yo conozco quién soy. Pero distinto es: mira, a mí me dijeron esto de tu pareja. Y vos, si desconfías de tu pareja, es porque evidentemente, o capaz que tu pareja te falló, o vos no la conocés del todo a tu pareja. Entonces, ¿Dios nos falló en algún momento de nuestra vida? No nos falló. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros no conocemos realmente a Dios.
Por eso es importante que nosotros sepamos de dónde Dios nos sacó a nosotros también. Para eso es importante que nosotros sepamos nuestra identidad como hijos. Jesús, ¿saben que lo que le respondió? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué le respondió? Con lo que está escrito en la Biblia. Después que dice más adelante, dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Ojo, porque el diablo también conoce la palabra de Dios. ¿Nunca les pasa que a veces hay gente que utiliza la misma Biblia para atacar? Pero si la Biblia dice esto, y es como que utilizan versículos como si fuesen balas para atacarnos. La Biblia no está hecha para ser un arma contra el hermano o contra el prójimo. Fue hecha un arma para atacar al diablo, a las tentaciones del diablo y a todos los ataques de parte del diablo. El diablo conoce la palabra y va a tratar de utilizar la palabra misma o enseñanzas que nos pueden dar algún líder, algún pastor, alguna pastora en nuestra contra. Porque por eso también suceden este tipo de cosas. Es muy importante que se enseñe bien. Porque está este punto que digo, bueno, a lo mejor hay predicadores que se concentran en todo lo malo, en todos los ataques. ¿Y qué pasa? La persona dice, bueno, pero no veo nada bueno de seguir a Dios. Y después tenés por el otro lado una persona que siempre se le hablan de las partes buenas, que Dios te va a bendecir, que tu vida va a ser repróspera, que en todo te va a ir bien. Pero te sacan las partes de las luchas. ¿Y qué pasa? Cuando esa persona tiene lucha, dicen, pero ¿no era que la vida del cristiano era todo color de rosas? Entonces es importante que nosotros sepamos realmente lo que es nuestra identidad como cristianos, que no es ni ser perfectos, pero que tampoco porque no seamos perfectos nos vamos a ir al infierno. Y otra cosa, nosotros podemos ser salvos, pero no podemos ser bendecidos. Pero hay mucha gente que a lo mejor tiene una vida, que son cristianos, que van a ser salvos cuando se mueran, pero su vida acá en la tierra fue un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eran cristianos. Así como también hay mucha gente que nosotros creemos que se van a ir al infierno y vaya sorpresita nos vamos a pegar cuando estemos allá arriba y lo encontremos. A nosotros lo que nos hace ser salvos es creer en Jesús, confesando con nuestra boca, por supuesto. Por eso se hace la oración de salvación en algunos momentos en el culto. Pero nosotros podemos ser salvos y no tener una vida bendecida. ¿Pero Dios quiere eso? No, no quiere eso. Dios quiere que todos se salven, por supuesto, pero también quiere que nosotros tengamos una vida buena. ¿Pero eso de quién depende? ¿De Dios? No, de nosotros. Eso depende de nosotros. Dios tiene las bendiciones en sus manos y está dispuesto a dar. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a conseguirlas? Si nosotros abandonamos a la primera lucha, y ustedes me pueden decir, pero es que yo ya estoy luchando mucho tiempo. Yo había visto una imagen en internet, cuando edite el video lo voy a poner, así que mírenlo después. Ahora no la tengo, pero porque recién nomás se me vino a la cabeza. Hay una imagen que yo he visto, digamos que era una imagen, digamos, dividida por la mitad, en diagonal. Abajo teníamos una persona que estaba todo dentro de una caverna, digamos. Eran dos mineros. El mismo minero, pero en dos distintos contextos. Ponerle que el de abajo encontró el oro. Era un camino largo. Se cansó de picotear. No como en la semana pasada, no eran los picotazos de la semana pasada. Se cansó de picotear el Steve de Minecraft. Y llegó, consiguió los diamantes, consiguió el oro. El camino fue largo, pero llegó. ¿Por qué? Porque él perseveró. Pero en la parte de arriba tenemos una persona que abandonó, que ya estaba volviendo así, estaba cara triste, y así había una capita de tierra. Era un picotazo más. ¿Y quién te dice si vos no esperás un poquito más, no conseguís eso? Por eso hay que ser capaz muy paciente en la vida, porque Sí. no sabes cuándo llega el momento y si quieres esperar y te rendías antes del tiempo, no vas a llegar a tu destino. Es muy importante que nosotros perseveremos. Persevera y alcanzarás.
La palabra dice en Mateo 7:7, dice, busquen y hallaréis. Nosotros tenemos que buscar y tenemos que permanecer. O porque, no sé, me imagino esto, si yo estoy buscando el cargador de mi teléfono, yo me voy a quedar, si yo de verdad quiero cargar mi teléfono, yo me voy a conformar con buscarlo abajo de la cama porque yo la última vez que lo vi arriba de la cama. Entonces, ¿qué digo? Mi pensamiento es obviamente buscar donde yo lo dejé. Lo dejé arriba de la cama, no estaba arriba de la cama, busqué abajo y listo, ya me quedó. Nada, ya está, no lo encontré. Entonces, muchas ganas de que mi teléfono esté cargado no tengo. ¿O sí? Entonces, en nuestra búsqueda se va a notar nuestras ganas de perseverar. Y ¿saben qué? Otra cosa, yo me preocuparía también si no tuviera ataques. Yo me preocuparía un poquito a veces. A veces es bueno tener ataques. Por eso el título se llama Aumentanos lo feo. Porque para que nuestra fe aumente, tenemos que tener situaciones feas para poner a prueba nuestra fe. ¿Cómo sabemos que nuestra fe es musculosa? Con pruebas. Yo siempre les digo esto. ¿Ustedes quieren paciencia? ¿Ustedes piensan que Dios va a bajar del cielo y le va a poner un vaso y les va a cargar una dosis de paciencia? 1 litro de paciencia, toma, hijo mío, toma tu paciencia. No, Dios nos va a dar oportunidades para ser pacientes. Nosotros queremos fe, Dios nos va a dar oportunidades para que nosotros tengamos fe. Por eso se llama, aumentanos lo feo. No es llamar a la desgracia, Obviamente que también tenemos que aprender a disfrutar. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre la paz del mundo y la paz que nos ofrece Dios? La paz del mundo, todo está bien y obviamente que vamos a estar bien. Pero la paz de Dios es, algunas cosas están mal, pero igual yo estoy bien. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. Entonces es importante eso, saber en quién creemos. Por eso el enemigo va a querer tocar nuestra identidad. ¿Sos hijo de Dios? Ah, vos sos cristiano. ¿Y por qué te pasa esto? ¿Vos sos hijo de Dios? ¿Por qué pasás por esto? ¿Cómo nosotros respondemos ante estas cosas? Aplicando la palabra de Dios. Fíjense lo que dice después. Dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. El enemigo nos va a querer atacar incluso con cosas que nosotros aprendemos. Pero es importante que nosotros conozcamos la palabra para saber defendernos. No que otra cosa, no argumentemos contra el diablo. Jesús, si ustedes se ponen, vamos a terminar de leer, dice, de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. El diablo a veces también nos va a hacer ver las cosas malas, las tentaciones, los ataques y de la nada las cosas del mundo van a parecer mejores. Yo vine a la iglesia y tuve estos problemitas y después yo de la nada veo como mis amigos están como felices, pero mira el trasfondo de todas esas cosas. Mira el trasfondo de todas esas personas que a lo mejor dicen que están felices allá afuera. Que ellos dicen estar bien. O mírense ustedes cuando antes estaban en el mundo. Entonces decía, yo estoy re bien porque yo salía de joda, yo solía hacer mi vida, hacía mis cosas. Pero después yo llegaba a mi casa y sentía un vacío. Me sentía mal y yo decía, pero ¿cómo si hoy la pasé bien con mis amigos? A veces es ilógico porque a veces no necesariamente nos pasa algo malo. Yo creo que esos son los peores ataques. Cuando nos sentimos mal aunque no nos pasó algo malo. A veces el vacío es peor que sentirnos mal. A veces no sentir nada es peor que sentirnos mal. Por eso hay gente que se corta. Yo antes no entendía por qué eso. Por eso hay gente que se lastima, se autolastima. ¿Por qué? Porque prefiere sentir ese dolor en el cuerpo, en la piel, y trata de tapar así el dolor de su alma, el vacío que hay en su alma. Y después esa gente, bueno, yo fui esa gente. Después yo llegaba me pasaba que llegaba a la noche a casa y no le encontraba sentido. Tenía muchos motivos para estar feliz y no lo estaba. ¿Por qué? Porque mi verdadero motivo,
lo único que de verdad puede llenar nuestro corazón es Jesús. Y me pasó al revés. Día repleto de ataques, repleto de luchas, pero mi confianza cuando yo me acosté a dormir era, pero Dios está conmigo. Porque yo sé en quién creo, yo sé quién es mi Dios. Y Dios es más grande que mi problema. El verdadero problema no es el problema. El problema es que nosotros le hablamos a Dios del problema, no al problema de Dios. No sé si entendieron o quieren que les repita. El verdadero problema no es el problema. El problema es que nosotros a veces le damos más importancia al problema a tal punto que Dios me pasa esto, Dios me pasa aquello, Dios esto, Dios aquello. Y tenemos el problema de frente y nos dejamos avasallar por el problema. Pero cuando nosotros respondemos de esta forma, dice, vete Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Cuando yo le digo, Dios es suficiente, a mí me basta con servirle a Dios, yo no necesito servirle a la depresión, porque cuando nosotros le hacemos caso, le estamos sirviendo al diablo. La palabra dice en Deuteronomio 28, que por cuanto no lo servimos a Él con alegría, estamos sirviéndole al enemigo. Es importante que nosotros permanezcamos en nuestra fe, perseverar, resistir, aguantar. Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros, dice la palabra. ¿Ven lo importante que es conocer la palabra? Por eso ahora implementé esto de mostrarle a ustedes y cuando edito los videos ahora muestro las palabras. Para que ustedes sepan que no es solamente yo hablándoles. Y después ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y está re bien porque de eso consiste. La palabra dice que nosotros somos cartas leídas. Imagínense, hay mucha gente afuera que a lo mejor la única Biblia que lean va a ser nuestra conducta. Si nosotros somos cartas leídas porque somos parte de una Biblia, estimo yo. Lo relaciono de esa forma. No digo que exactamente sea así, pero la gente sabe que nosotros somos cristianos, pero después ve nuestra conducta y dice, ay, ¿ese es cristiano? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? La mayoría de gente, digamos, a la que gracias a Dios yo pude ser una herramienta de parte de Dios, siempre se acercaba a mí diciéndome, ¿qué te pasa? Te veo algo diferente en vos. Te veo más feliz, ¿qué te pasó? Y fue Dios. Entonces cuando vos, tu estado de ánimo, cuando en tu semblante se notan, los frutos del Espíritu Santo son eso, paz, gozo, alegría. Los frutos del Espíritu Santo nos dice, tener paz, gozo, alegría cuando las cosas estén bien. Es, tenés. Entonces, si nosotros no estamos teniendo, tenemos que reflexionar en nosotros y decir, ¿será que de verdad estoy confiando en Dios? O quizás estoy empezando a escuchar más la voz del diablo. Fíjense lo que hizo Jesús. Jesús lo corrió al diablo. Le dijo, escrito está, vete porque escrito está y listo. De esa forma nosotros nos protegemos contra los ataques del enemigo. Y el enemigo nos va a querer atacar de varias formas. Nos va a querer atacar con la misma palabra, nos va a querer atacar poniéndonos en duda nuestra identidad como hijos de Dios y nos va a querer atacar proponiéndonos las cosas buenas que hay afuera. Fíjense esos 3 puntos. Esos 3 puntos. Lo lindo que es la vida del mundano, supuestamente. ¿De verdad sos cristiano? ¿De verdad Dios está con vos? ¿De verdad Dios está con vos? Y después está, pero si en la Biblia dice. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros nos ponemos a argumentar con el diablo. Jesús no se puso a argumentar con el diablo, ¿no es cierto? Jesús le dijo, escrito está y listo. De esa forma resistimos nosotros al diablo. Resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Fíjense lo que pasó en Génesis 3. Esto es, todo conocen la caída del ser humano. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo de Dios, que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eso estamos hablando del jardín del Edén.
Cuando la serpiente empezó a tentar al ser humano, a la mujer en este caso, a Eva, dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, fíjense que la mujer usó la palabra de Dios para defenderse. ¿Y después qué pasó? Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. ¿Qué pasó? Empezó a escuchar al diablo. Ese fue el error que tuvo Eva. ¿Qué hizo? Lo escuchó. Eva tuvo que decirle, Dios dijo esto, listo. ¿Y qué pasó? Empezó a escuchar los argumentos del diablo. Van a haber gente que nos ataque, esa gente es mejor ni escucharla. Van a haber gente que digan cosas malas de Dios, o incluso de gente de Dios. Van a haber gente que les van a decir, le pueden llegar a hablar mal de su pastora, le pueden hablar mal de su líder, le pueden hablar mal de un hermano. A esa gente no la escuchen. Sí, independientemente de lo que llegan a decir, puede llegar a ser verdad o no. Nosotros somos los únicos que salen perjudicados si nosotros escuchamos a esa persona o al diablo que está usando a esa persona. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra carne y sangre. Y eso está escrito. Son contra principados y potestades. A veces el diablo se viste de serpiente, pero a veces también se viste como personas. Se viste como situaciones, porque a veces la situación... O se viste como nuestros pensamientos. Como nuestros pensamientos, como cualquier tipo de cosa se puede vestir el diablo. Hay que tener mucho cuidado porque el diablo es muy astuto. Por algo es el rey del engaño. No te pongas a discutir con el rey del engaño, porque de alguna u otra forma, no sean soberbios y no digan, no, pero si yo le discuto al diablo, yo le voy a ganar. No le vamos a ganar al diablo. En una discusión no le vamos a ganar al diablo, pero nosotros le podemos ganar. En una batalla, ¿saben cómo? Aplicando la sangre de Cristo y aplicando la palabra de Dios. Entonces, cuando vos mirás tu bolsillo, cuando vos mirás tu mercado pago, cuando vos ves todo lo que tenés que gastar, y vos decís, no llego a fin de mes, la palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Nada me va a faltar. ¿Qué es lo que dice Efesios 6? La armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Una palabra final dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, que era lo que les mencionaba, sino contra gobernadores, malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. La verdad, ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús tiene que ser nuestro cinturón de la verdad. Si yo conozco a Jesús, Él es mi verdad. Jesús es el ejemplo de verdad. Jesús es la verdad. Después, ¿qué dice? Defiendan la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Tenemos que entender que Dios es justo. Hay cosas que nos van a pasar de forma injusta, pero Dios es fiel, Dios es justo y a su tiempo, no a nuestro tiempo, Dios va a poner todo en su lugar. Pero para eso tenemos que confiar en Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe, para detener ¿qué? Las flechas encendidas del diablo. El enemigo nos puede atacar de varias formas, como le decía. Nos puede atacar con argumentos, nos puede atacar a través de personas, a través de situaciones e incluso de pensamientos. Por eso tenemos que proteger nuestra mente. Hay que protegernos. El escudo de la fe. Hay que utilizar el escudo de la fe. Protegernos con nuestra fe. Nuestra fe nos protege. Es decir, yo tengo fe en Dios. Eso nos protege a nosotros de los ataques del enemigo. ¿Y cómo hacemos para batallar? Para cerrar dice,
Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Con la fe yo me defiendo, pero cuando hay algo que quiera tocar mi fe, yo utilizo la palabra de Dios como si fuese una espada para atacar contra esos argumentos, contra esos ataques, contra esas luchas, contra esos problemas. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es la clave. ¿Queremos aumentar nuestra fe? Van a aumentar las cosas feas. Pero ¿cómo tenemos que defendernos ante las cosas feas? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, chicos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Nosotros tenemos que aprender a utilizar la palabra de Dios. El apóstol Pablo menciona que él sabe lo que es vivir en las cosas malas, pero también sabe lo que es vivir en las cosas buenas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Por eso es importante que nosotros sepamos de dónde Dios nos sacó. Nuestro testimonio a veces sirve para que muchas personas se levanten y vengan a Cristo. Pero ¿por qué no nos pueden servir a nosotros mismos? Es porque no lo estamos aplicando. Recordemos, chicos, de dónde Dios nos sacó. Eso nos da fuerzas, a eso nos da fe. Porque, vamos a ser sinceros, a ver, nosotros a lo largo de nuestra vida tuvimos muchísimas luchas seguramente. Entonces cuando venga un problemita, nosotros tenemos que recordar que Dios nos sacó de cosas peores. Esa tiene que ser nuestra fe. A ver, recordar eso, dónde estábamos antes, de dónde Dios nos sacó. Eso también es una buena defensa. Esa es una buena forma para saber en el Dios que nosotros creemos. Por ejemplo, yo puedo decir que Él es mi amigo porque yo recuerdo que cuando yo lo necesité a Él, Él estuvo para mí, Él me ayudó en muchas cosas. Entonces yo no puedo decir que Él es mi amigo primero si no lo conozco, si yo nunca tuve una relación con Él. Por eso es importante. ¿Qué cosa? Conocer a Dios. Conocerás la verdad y la verdad los hará libres, también dice. Conocerás la verdad. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Jesús. Y de esa forma vamos a ser libres. De esa forma vamos a ser libres. De toda opresión. Que no significa que no recibamos ataques. Significa que esos ataques no nos van a hacer efecto. No nos van a hacer efecto. Porque tenemos un Dios grande, señores. Tenemos un Dios grande. Dios es más grande que cualquier problema. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios, porque Dios es más grande. Si nosotros estamos enfocados, nada de lo que pasa alrededor nos va a importar. ¿Cómo estamos nosotros enfocados cuando lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos cuando nosotros tenemos relación con Él? Nosotros tenemos relación con Él cuando nosotros tenemos intimidad con Él, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Nuestra espada. Nuestra espada. No es que yo les diga, lea nomás porque sí. O sea, es importante que nosotros sepamos la palabra de Dios. Por eso. Y es increíble lo que puede generar. ¿Nunca les pasó una oración o algún mensaje de fe, algún videíto motivacional cristiano que nos encontramos por ahí en algún momento de aflicción? ¿Cómo nos puede llegar a dar una paz tremenda? A mí me encanta mucho Dante Gebel y siempre recuerdo que en mi TikTok, por ejemplo, cuando tenía algún problemita, me saltaba algún mensaje, alguna prédica de él, cortitos así. Y recuerdo mucho uno que me ayudó a mí para hacer el mensaje que se llama Un día a la vez, que está en el canal de YouTube. Y era que él decía, lamentate todo lo que tenés que lamentar ahora. Lamentate todo lo que tenés que lamentar ahora. O sea, no significa que ustedes no pueden estar mal. Van a tener ataques, está bien. Siéntanse mal si así lo necesiten. Lloren un ratito, pero no se queden. No se queden. Lloren si tienen que llorar, pero no se queden. Yo no le estoy diciendo, ustedes no pueden estar mal. No. Permítanse estar mal, pero mañana a luchar otra vez. No se queden. No se queden. No se queden. Jesús tuvo que sufrir lo que tuvo que sufrir cuando se fue a la cruz. Pero al tercer día resucitó. Ni Jesús se quedó. Y eso que estaba muerto. ¿Nosotros vivos nos vamos a quedar? No. ¿Y saben que eso lo hizo Jesús por nosotros? ¿Y ustedes piensan que Jesús sufrió todos esos castigos para que nosotros vivamos en maldición?
para que nosotros vivamos deprimidos. No. Entonces, otra de las formas en las que nosotros le damos valor a la sangre de Cristo es cuando nosotros le damos valor a nuestro ánimo y no permitimos que esas cosas nos afecten demasiado o no nos afecten a largo plazo. Está bien, reciben un ataque, lloren lo que tengan que llorar, sufran lo que tengan que sufrir, pero no se queden. Así que con eso quiero cerrar.